Dios le bendiga en esta preciosa mañana. La paz del Señor reposa en cada uno de vuestros corazones. Gracias a Dios le damos por este día, por este momento, y cuanto más, sobre todo cuando se trate su palabra. Tenemos un estudio bíblico sobre la libertad que Cristo nos ofrece. Dice en San Juan 8, capítulo 8, y los versículos 31 al 38, dice la palabra del eterno Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sabemos bíblicamente que Cristo primero vino, Jesús vino primeramente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En San Juan capítulo 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque primeramente Jesús vino a su pueblo, a sus hermanos. Y lastimosamente, como vemos aquí, la mayoría no creían en él. Habían judíos, eran pocos los que habían creído, dice la palabra, en él. Y él en esta enseñanza, él les dice a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Discípulo es toda aquella persona, se puede decirlo así, que desea aprender de su maestro, oye todo lo que su maestro dice, enseña, habla. Ese es un discípulo, aquel que se está formando, aprendiendo de aquel que le instruye. Y Jesús vino como maestro. Aparte de las sanaciones que él hacía, porque Dios estaba con él, dice la Escritura, él vino como maestro. Entonces, tenemos esta enseñanza que Jesús nos ofrece para que toda persona así mismo quiera aprender de él, conocerlo. Entonces dice que debe permanecer en su palabra para poder ser sus discípulos. Vemos aquí que ellos respondieron de una forma no tan, digamos, amistosa ni agradable al maestro, claro, nuestro Señor Jesús. Él les dijo, ellos le dijeron: no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos estaban ciegos espiritualmente, esclavos espiritualmente. Hay cadenas que son peores, las cadenas que son espirituales, se lo puede llamar así: cadenas de odio, de rencor, de celo, cadenas de homicidio, tantas cosas que vienen del corazón del hombre. Y esas son peores que hay dentro del ser humano que una cadena física. Y eso es lo que estaba enseñando Jesús. Son cadenas espirituales que él solamente puede romperla a través de la fe en él. Por eso que tenemos aquí, cuando Jesús también nos enseña en su palabra, dice que Jesús le responde y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así es la gente a veces así son las personas. Así el humano por tendencia
Es así a veces, lastimosamente. Se apoya en su propio concepto, en su propia prudencia. Unos pueden decir no, que todos somos hijos de Dios. Unos pueden decir, así mismo se justifican como los judíos. Es que yo no he matado, yo no he robado, yo creo en Dios y yo soy su hijo. Entonces, lastimosamente, así pensamos a veces. Pero la Escritura nos enseña algo muy diferente, fuera de nuestro concepto personal, de nuestra opinión personal. Jesús dice claramente en el versículo, dice 34, el capítulo 8 de San Juan que estamos viendo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Puede ser que una persona se dedica al hurto, otros a la prostitución, otros al adulterio, y así hay bastantes cadenas que el hombre viene arrastrando y es esclavo de esas cadenas, esclavo del pecado. O sea, porque vive para aquello que está inclinado su corazón a hacer lo malo, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, esas cadenas son de esclavitud. Y dice Cristo, enseña aquí Jesús, dice que esclavo es del pecado. Y dice en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, pero no libres para hacer lo que nosotros queremos, no. Libres para vivir para Él. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Está escrito, y por todos murió. Para los que viven, dice, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está escrito. Entonces esto enseña la palabra del Señor. Si el hombre quiere ser libre realmente, Cristo tiene que libertarlo. Los judíos en su ceguera, en su dureza de su corazón, lastimosamente eran esclavos del pecado. Ellos amaban el dinero. Ellos amaban ser vistos, reconocidos ante la sociedad. Entonces, ellos tenían lastimosamente estas cosas en su corazón. Tenían la vanagloria, la jactancia, el orgullo. Se decían ellos que eran linaje de Abraham. Y ellos mismos se decían que somos hijos de Dios. Pero tenían ellos un grave problema. Que tenían al ser que les ofrecía vida espiritual, vida eterna. Al que realmente los venía a libertar del pecado, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Lo tenían ahí al frente, dándole sus enseñanzas. Jesús dando sus enseñanzas. Entonces, estaban esclavos ellos espiritualmente. Y como dice aquí en San Juan 8, 37, Jesús les dijo, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y tremendo problema, ¿no? Entonces, vemos aquí a los fariseos, a los judíos, los fariseos, que la palabra de mi Señor Jesús no le causaba ni un efecto. Lo tenían a él, a mi Señor Jesús, por blasfemo. Lo tenían por falso profeta, falso maestro. No lo querían. Lo querían matar. Y lo dice aquí mismo. Por eso que Jesús le dice aquí, 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. No se refería el Señor Jesús a Dios su Padre, que ellos habían oído, que hacían las cosas de Él. No, al contrario. La Biblia también nos enseña que hay un padre de mentira, porque no hay verdad en Él. Y lo enseña la palabra. Ellos oían y habían aprendido acerca de su Padre
el diablo. Y aquí lo enseña. Lastimosamente, hay personas que ante la sociedad, así como los fariseos, se muestran, entre comillas, buenas personas, ya que la palabra dice, no hay ni uno bueno, sino Dios. Dios es el único bueno. Entonces, pero por dentro no desean conocer a Dios. Se apoyan en su propia prudencia, en su propia justicia. Creen que su mundo y todo lo que tienen, lo que ven, eso es eterno, y están equivocados. Están equivocados. Cristo vino a ofrecer algo mucho mayor de lo que vemos aquí en la tierra, de lo que podemos tener aquí en la tierra. Y todas las promesas están en Él. Por eso que dice en San Juan 8, 39, seguimos, dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. 42. Del capítulo 8 de San Juan. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Nos damos cuenta lo que Jesús enseña aquí, lo que estaba enseñando en ese tiempo y lo que enseña aquí en su palabra. Le dice a estas personas, mire, que eran unos hombres religiosos. Unos hombres religiosos eran conocidos, como dije antes, vuelvo y repito, ante un gremio social. Le gustaba que la gente los llamase a ellos rabí. O sea, tenían toda la atención de su pueblo. Ellos querían a sí mismos ser ellos honrados por hombres, mas no por Dios. Y dice aquí, Jesús les dice, vosotros sois, dice, prácticamente, dice la Escritura, les da a entender que eran de su padre el diablo. Les da a entender. Ellos oían y habían aprendido de su padre el diablo, mas no de Dios. Porque Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ellos tenían que hacer, pero eran al contrario. 44 del capítulo 8 de San Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí tenemos una gran verdad. Dice la palabra, nos enseña que Jesús, Él no vino por su propia cuenta, mi Señor Jesús, sino que el Padre le envió. Él no vino porque Él quiso, el Padre le envió. No oían al mensaje de mi Señor, y encima de eso le querían matar. Por eso que Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en San Juan 8:44. Y lo estoy lecturando y usted lo está escuchando. Ellos habían aprendido de su padre. Porque si ellos realmente, como dice aquí, fueran hijos de Dios, a Él, a mi Señor Jesús, lo habrían amado, le habrían escuchado, le habrían aceptado. Lastimosamente es así. En la actualidad tenemos personas que dicen que son hijos de Dios, y si uno le pregunta que ha recibido a Cristo, o sea, no hay una contestación directa a la pregunta a veces que se hace.
sino que nombran su religión. Dicen así: yo soy de tal religión, entre comillas. Y hay muchas, hay miles. Pero la respuesta correcta sería: sí, soy cristiano, yo sigo a Cristo, creo en Él, le sigo a Él. Como vemos que estamos aquí estudiando, los judíos en su totalidad, casi la mayoría, no creían en Él, no escuchaban su mensaje. Por eso es que el Señor le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchar mi palabra? Y Él viene y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así es, esa es una gran realidad que mi Señor Jesús lo vivió en carne propia cuando Él vino al pueblo de Israel. Por eso es que mi Señor lloró cuando vio a Jerusalén y dijo Él en sus mismas palabras: si habías tú conocido el día de tu visitación, cuántas veces no quise yo ampararte a ti, oh Jerusalén, así como la gallina protege debajo de sus alas a sus polluelos. Y esto hicieron los judíos. No reconocieron el día de su visitación, no lo reconocieron como Señor. A Moisés le dijo el Señor: profeta le levantaré de entre sus hermanos, y el que no oyere su palabra, yo le pediré cuenta. Este es el gran profeta que Dios levantó para el pueblo de Israel, el Mesías, Jesús. Su pueblo mismo lo crucificó, lo dijo Pedro ante sus hermanos judíos en Hechos de los Apóstoles. Su mismo pueblo lo crucificó, pero Dios lo ha levantado entre los muertos como Señor y Cristo. Y esto es una buena noticia. Es una bella esperanza. Por eso es que debemos entender que todo ser humano, cuando nace el vientre de la madre, está enemistado con Dios. Que ninguna religión, ningún hombre puede libertarlo de las cadenas del pecado, de la esclavitud, de la muerte y la condenación que por causa de Adán y Eva arrastramos. Y lo dice Romanos 5:12. Ahí lo dice: por un hombre el pecado y la muerte, y eso pasó a toda la humanidad. Y Cristo vino para eso, vino a su pueblo, a sus mismos hermanos, pero lo rechazaron. Pero tenía que cumplirse, porque todas las profecías del Señor tienen que cumplirse. Por eso es que el Señor enseña: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo mataron, lo crucificaron, pero gloria a Dios, está a la diestra de Dios. Esas sí son buenas noticias. Y todo aquel que quiera ser su discípulo tiene que guardar y permanecer en su palabra. O sea, no como los líderes religiosos de aquellos tiempos, los fariseos, los escribas. Tenían la ley, pero no vivían en el corazón de la ley. Misericordia, justicia, buena fe. Ellos no vivían eso. Eran amantes al dinero, amantes que le digan rabí, maestro. Ellos tenían esa gran falla: el orgullo, la soberbia, la altivez del hombre. Mas Jesús no vino a enseñar así. Mi Señor no vino a enseñar así, sino que Él dijo: el que quiera ser el primero debe ser vuestro servidor. Así que, amigo, usted que me escucha, si piensa así como estas personas, que usted es hijo de Dios porque es buena persona y no mata a nadie, y no ha invitado a Cristo a su vida, está en un grave error, como aquí estamos estudiando los fariseos y los escribas. Dice la palabra que el esclavo no queda para siempre, en según San Juan 8:35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Te quiere ser libre?
para vivir para el Hijo de Dios. Quiere ser libre de la esclavitud del pecado que viene arrastrando. Le presento a Cristo en esta hora. A través de su palabra se lo presento. Él es el único que puede romper las cadenas de esclavitud que el hombre arrastra y darle vida eterna. Él es el único. No hay nadie más. Y dice que el Hijo sí queda para siempre. Y lo vemos en Gálatas. Gálatas 4, 6, 7. Gálatas 4, 6, 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual aclama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces vemos aquí una gran verdad. Dice que a los hijos de Dios, Dios envió a sus corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo. ¿Y qué más dice en el 7? Ya no eres esclavo, lo que el Señor Jesús enseñó, ¿no? Lo que estamos viendo en San Juan 8 en adelante. Y dice: ya no eres esclavo, Gálatas 4, 7. Sino hijo, y sí, hijo, dice, y heredero de Dios por medio de Cristo. Es que, amigo, que usted me está escuchando en esta hora, todas las promesas son en Cristo. Imagínense a alguien al morir, a partir de esta tierra, al rechazar lo que Cristo ofrece. O sea, pierde toda bendición, pierde toda la eternidad con Dios, que es lo más importante. Pierde la eternidad con Dios. Y vemos claramente a través de la palabra que Dios es el que envía a sus hijos. Ha enviado al Espíritu de su Hijo, dice Dios el Padre. Por eso dice que en Romanos 8, 9, ya al terminar el versículo, ahí dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Él nos hace libres. Los judíos, por su dureza y su corazón, estaban lastimosamente esclavos del pecado. Y esas cadenas son peores que una cadena física. Son peores. El Hijo de Dios es el único que puede romper esas cadenas libres y hacernos libres. Y dice que Él sí queda para siempre. El Hijo del hombre, el Hijo de Dios, ese sí queda para siempre en nuestro corazón. Si usted en esta hora ha creído esta palabra, no a la mía, porque si fueran mis palabras, paso tiempo. En mis palabras no hay poder alguno, cero. Pero es la palabra de Dios la que estoy dando. En ella sí hay poder. En esta palabra que da el Señor, en ella sí hay poder. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si usted en esta mañana desea entregar su corazón al Cristo de la gloria e invitarlo a su vida, dice Lucas 15, 7, por un pecador que se arrepiente y fiesta en los cielos. Tan solo decir al Señor: ven a mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad. Para cuando tú vengas pueda decir: heme aquí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de su creación, para adoptarlo como hijo. De esta manera, tomando esa decisión nosotros, Dios nos adopta como sus hijos. Nos reconcilia a través de Cristo. Esa sangre nos limpia, nos redime toda culpa y todo pecado. Y ahí sí tenemos toda la herencia que es en Cristo Jesús, las promesas que es en Él. Así que, amigo, ha sido un gusto compartir este pequeño mensaje con ustedes y
tome su decisión. Porque la muerte cuando llega no respeta a nadie. No respeta ni edad ni condición social. Cuando llega, llega, y para eso usted y yo debemos estar preparados. Conmigo será hasta la próxima. Dios le bendiga. Prepárese para esta vida, para la eternidad. Y hay que estar preparada para las dos. Bueno.